La posible llegada de un nuevo jugador al plantel de las Chivas ha empezado a mover las aguas dentro del equipo, y no es para menos. Aunque el fichaje todavía no ha sido oficializado, todo apunta a que está muy cerca de concretarse, y con ello, se encienden las alarmas en el entorno de dos futbolistas que hasta hace poco parecían tener su lugar asegurado en el esquema rojiblanco, Fernando Beltrán y Alan Mozo. Ambos, con trayectorias distintas y momentos diferentes dentro del club, podrían verse directamente afectados por la inminente incorporación. La situación ha generado incertidumbre y desde ya se plantean muchas preguntas. ¿Quién dejaría su sitio? ¿Qué tan necesaria es esta nueva incorporación? ¿Y cómo impactará esto en la estructura que se pretende construir para el próximo torneo? En el caso de Alan Mozo, el panorama se complica si el refuerzo en cuestión termina siendo un lateral derecho. Y es que, si algo tiene Chivas, es justamente una sobrecarga de jugadores en esa posición. Ya con la presencia de otros elementos que pueden cumplir esa función, sumar uno más significaría inevitablemente una reestructuración, con posibles salidas, préstamos o incluso transferencias definitivas. Mozo, que en su momento fue considerado una apuesta importante del club, ha tenido altibajos que han hecho que su rendimiento sea cuestionado por sectores de la afición. A pesar de su calidad técnica y su vocación ofensiva, no ha terminado de consolidarse como una pieza indiscutible. Sus actuaciones recientes han dejado dudas, y eso podría terminar pasándole factura justo en un momento en que la directiva está tomando decisiones clave. Pero Mozo no es el único que podría estar en problemas. Fernando Beltrán, mediocampista talentoso y de buen pie, también aparece en el radar de posibles afectados. Aunque su posición no es exactamente la misma que la del posible refuerzo, la versatilidad de este nuevo jugador, que según se dice, podría desempeñarse tanto en la banda como en el mediocampo, deja abierta la puerta a múltiples escenarios. En más de una ocasión se ha comentado que Beltrán, pese a ser un jugador técnicamente dotado y con una lectura de juego bastante madura, no termina de convencer a todos dentro del club. Por motivos que no siempre son claros, no ha contado con el respaldo absoluto ni del cuerpo técnico anterior ni de una parte de la hinchada. Y si a eso le sumamos la intención de renovar el plantel con nuevas caras, su continuidad podría pender de un hilo. La verdad es que, cuando un equipo está en plena fase de reconstrucción como lo está Guadalajara, este tipo de movimientos son inevitables. El club se encuentra en una etapa crítica, donde se necesita no solo incorporar talento, sino también tomar decisiones firmes sobre quién debe continuar y quién ya cumplió su ciclo. No es sencillo. Hay mucho en juego, tanto a nivel deportivo como institucional. Y la presión por devolver al equipo a la élite del fútbol mexicano es enorme. Cada paso debe ser calculado. Cualquier error en el armado del plantel podría prolongar aún más esta etapa de inestabilidad que ha venido afectando al club en los últimos torneos. Lo que también entra en juego es la figura del nuevo director técnico. Porque será él, junto a la directiva, quien tenga la última palabra sobre el armado del plantel. Y su llegada debe darse en el momento adecuado. No hay margen para improvisaciones. Si el nuevo entrenador no cuenta con las herramientas necesarias desde el primer día de la pretemporada, todo el proceso corre el riesgo de naufragar antes siquiera de empezar. Por eso, las decisiones que se están tomando ahora, en medio de rumores y negociaciones, son tan determinantes para lo que vendrá. No se trata solo de fichar por fichar. Se trata de construir un grupo equilibrado, con jerarquía, compromiso y capacidad de respuesta ante los momentos difíciles. Según lo que ha trascendido, ya hubo conversaciones con el jugador que interesa, e incluso existiría un acuerdo verbal con él. Pero mientras no se firme el contrato, todo sigue en suspenso. Aún así, dentro del club hay optimismo. Saben que ese movimiento puede ser clave. Pero también saben que, para que entre uno, alguien más tiene que salir. Así es este juego. Y aunque duela, a veces es necesario desprenderse de piezas importantes para abrirle paso a una nueva estructura. El tiempo apremia, y en las próximas semanas podrían definirse muchas cosas. Hay otros nombres sobre la mesa, y se están manejando varias alternativas. No solo se trata de este jugador puntual, sino de todo un plan de refuerzos que se viene trabajando de manera sigilosa.
La intención es clara, armar un equipo competitivo, con un equilibrio entre experiencia y juventud, que pueda pelear los primeros puestos desde la jornada 1. Pero todo eso dependerá también de cómo se manejen las salidas. Y ahí es donde regresamos al punto de partida, la situación de Fernando Beltrán y Alan Mozo. Porque si el nuevo refuerzo termina ocupando sus zonas de influencia, entonces será casi inevitable que alguno de ellos tenga que hacer las maletas. Y ojo, que tampoco se descarta la posibilidad de que se vayan a préstamo, dependiendo de lo que el cuerpo técnico considere lo más conveniente. Esa opción está sobre la mesa y podría ser una salida menos traumática. Sin embargo, todo eso se definirá en función de las necesidades del equipo y del proyecto que se quiere construir. Por ahora, lo único claro es que el mercado está movido, que las decisiones ya no se pueden postergar y que las Chivas están entrando en una etapa decisiva. Una etapa en la que cada detalle cuenta y en la que cualquier movimiento, por pequeño que parezca, puede tener un impacto enorme en el futuro inmediato del club. Lo que está ocurriendo dentro del entorno de Chivas no es algo menor. La incertidumbre que genera la llegada de nuevos jugadores, la posible salida de algunos elementos ya consolidados. Y la necesidad urgente de regresar al protagonismo en el fútbol mexicano están empujando al club a un punto de inflexión. Y es que la realidad del equipo en este momento no es alentadora. El rendimiento mostrado en los torneos recientes ha estado muy por debajo de las expectativas y eso ha generado frustración no solo en la afición, sino también en la misma estructura deportiva. Se habla mucho de reestructuración, pero llevarla a cabo implica decisiones que no siempre son populares. Dejar ir a jugadores queridos por los hinchas, o incluso con potencial aún por explotar, forma parte de un proceso que puede ser doloroso, pero que muchas veces es necesario para poder avanzar. Proyección por la banda, a veces choca con lo que el equipo necesita en fases defensivas. Y si el nuevo cuerpo técnico privilegia un esquema más cerrado, de defensa sólida y transiciones rápidas, quizás no encaje del todo. A eso se le suma que su desempeño reciente ha sido blanco de críticas y que ya existen opciones internas que podrían ocupar su lugar sin mayores inconvenientes. No sería extraño que se le busque una salida, ya sea por medio de un préstamo a otro equipo o, si llega una buena oferta, incluso una venta definitiva. Por el lado de Fernando Beltrán, la situación es más compleja. Es un jugador formado en casa, con una conexión especial con la afición y con condiciones técnicas que lo hacen destacar. Sin embargo, su participación ha estado marcada por altibajos. Ha tenido partidos brillantes, pero también momentos en los que desaparece del mapa. Algunos lo consideran indiscutible, mientras que otros creen que su ciclo en Chivas podría estar llegando a su fin. Si el nuevo refuerzo termina desempeñando funciones en el medio campo, donde ya hay competencia interna fuerte, es posible que Beltrán se vea desplazado, o al menos, relegado a un papel secundario. Y eso, para un jugador de su perfil, podría no ser lo ideal. No se puede descartar que, ante esa situación, se analice la posibilidad de una cesión, con la esperanza de que recupere confianza y minutos en otro club. Todo esto ocurre mientras el nuevo entrenador se prepara para asumir el desafío de dirigir a un equipo con mucha historia, pero con una actualidad llena de dudas. Su llegada será clave no solo para definir el estilo de juego, sino también para terminar de conformar el plantel. El técnico que tome las riendas deberá tener la capacidad de tomar decisiones firmes desde el primer día, incluso si eso significa prescindir de nombres importantes. Y deberá contar con el respaldo total de la directiva, porque de lo contrario, cualquier intento de reconstrucción se quedará a mitad de camino. Lo que necesita Chivas ahora mismo es liderazgo, claridad de ideas y, sobre todo, coherencia en cada movimiento que se haga. Las próximas semanas serán determinantes. El cierre del torneo actual marcará el punto de partida para una etapa completamente nueva. Algunos jugadores ya saben que no seguirán, otros están a la expectativa de lo que decida el cuerpo técnico, y hay quienes están siendo observados por otros clubes. Las oficinas no paran de moverse, y aunque no todo se hace público, los contactos, las reuniones y las llamadas son constantes. Hay una hoja de ruta, y en ella están definidos los perfiles de los jugadores que interesan. No se busca cantidad, se busca calidad. Futbolistas que puedan marcar la diferencia desde el primer minuto.
Pero para eso, insisto, se necesita espacio. Y ese espacio se obtiene dejando ir a quienes ya no encajan en el nuevo proyecto. La afición, por su parte, observa con una mezcla de esperanza y escepticismo. Saben que el club necesita cambios, pero también tienen miedo de que se repita la historia de otros años, donde se trajeron refuerzos que nunca funcionaron, o donde se dejaron ir talentos que luego brillaron en otros equipos. Esa es la delgada línea que camina la directiva en este momento. Cada movimiento será analizado, cada fichaje cuestionado, cada salida criticada o celebrada dependiendo del resultado final. El margen de error es mínimo, y la presión, máxima. En cuanto al jugador cuyo fichaje parece inminente, la sensación es que es solo cuestión de tiempo para que se haga oficial. Las negociaciones están tan avanzadas que incluso se habla de la posibilidad de que llegue antes del inicio de la pretemporada. Eso sería ideal para el cuerpo técnico, que necesita trabajar con el plantel completo desde el arranque. Pero nuevamente, eso aceleraría también las decisiones sobre las salidas. Y en ese escenario, Mozo y Beltrán seguirán siendo dos nombres sobre los que se posarán todas las miradas. Así que lo único que queda por ahora es esperar. Esperar a que se firmen los contratos, a que el nuevo técnico sea presentado, a que comience la pretemporada y, sobre todo, a que se tomen las decisiones difíciles. Porque si algo está claro es que Chivas no puede seguir en el mismo lugar. El club necesita un sacudón, un cambio profundo que lo devuelva a los primeros planos. Y eso solo será posible si se actúa con valentía, con visión a largo plazo y con la convicción de que no hay espacio para la nostalgia cuando lo que está en juego es el futuro. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. En una revelación que promete agitar los pasillos del fútbol mexicano, Javier Chofis López, jugador del Pachuca, envió un mensaje directo a Chivas, su ex club, y a los aficionados del equipo. Durante una entrevista reciente, el talentoso mediocampista, conocido por su habilidad y creatividad en el campo, afirmó que le gustaría regresar al club que lo vio nacer y continuar su carrera con el equipo rojiblanco. Chofis, quien tuvo un paso marcado por altos y bajos en Chivas, no ocultó su nostalgia por el club y su deseo de volver a vestir la camiseta del equipo que lo consagró como una de las promesas del fútbol mexicano. Su última temporada en Chivas no fue de las mejores, y tras una serie de críticas y desaprobación de parte de la afición, el jugador fue transferido al Pachuca, donde ha demostrado buen fútbol y busca recuperar la confianza perdida. El mensaje del mediocampista no solo fue una declaración de deseo personal, sino también una reflexión para la directiva de Chivas, que en diferentes momentos ha mostrado interés en reforzar su plantilla con jugadores que conocen bien la casa y la filosofía del club. El regreso de Chofis podría ser un movimiento estratégico para fortalecer el sector ofensivo del equipo, especialmente en el momento en que Chivas enfrenta desafíos para encontrar consistencia en su formación. El deseo de López de regresar a Chivas es comprensible, ya que tiene una conexión emocional con el club y con su afición. En diversas entrevistas, el mediocampista ha declarado que su etapa en Chivas fue un momento fundamental en su carrera, a pesar de las dificultades que enfrentó. La posibilidad de un reencuentro entre el jugador y el club no solo le agradaría a él, sino que también podría reavivar la esperanza entre los aficionados del Guadalajara, quienes siempre esperan un equipo competitivo. Sin embargo, la respuesta de Chivas aún es incierta. La directiva se ha concentrado en traer nuevos talentos, pero también sabe la importancia de mantener buenas relaciones con sus exjugadores, especialmente aquellos que tienen un vínculo con la historia del club. La llegada de Chofis, si se concreta, representaría una segunda oportunidad para el jugador de demostrar su verdadero nivel, lejos de las presiones que vivió al principio de su carrera. Por el momento, el futuro de Chofis en Chivas sigue siendo una incógnita, pero su declaración ha reavivado la posibilidad de un regreso, que sin duda será seguida de cerca por los aficionados y por la prensa deportiva. El destino de López en el fútbol mexicano aún está por escribirse, y Chivas podría ser el próximo capítulo de esta historia. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias?
No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.